Hola amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre lo que ha pasado en la comisión investigadora esta tarde, sobre las empresas chinas específicamente, donde ha tenido la presentación el señor Vizcarra, el expresidente de la República, y él ha dicho en esa comisión, según el presidente de esta comisión investigadora, que Alfredo Thorn es el responsable de este direccionamiento. ¿Es cierto o no lo que ha dicho el señor Vizcarra? Bueno, lo cierto es que se ha lavado las manos y ha dicho básicamente que Alfredo Thorn, ex ministro de Economía en la época de Pedro Pablo Kuczynski, es el responsable del presunto direccionamiento en su gobierno de 54 contratos en el Ministerio de Transportes a empresas chinas valorizados en 3.951 millones de soles. Bueno, entre otras cosas también se han revelado aquí que el señor Thorn muy amablemente ha accedido a una entrevista con Perú 21 y nos va a explicar, nos va a dar el descargo debido. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Mayra? Muchas gracias y gracias por la oportunidad de hacer estas aclaraciones. Aquí lo que se ha dicho o lo que ha alcanzado el señor Valer, el presidente de esta comisión investigadora, ha dicho que Martín Vizcarra sostuvo que usted modificó una norma cuando era titular del MEF, que exigía que empresas tengan solvencia económica en un solo banco. Y entonces no podían las medianas y pequeñas empresas contratar con las empresas chinas. ¿Es esto cierto? ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó? A ver, para empezar, Alfredo Torne no hace normas. Cualquier norma o cualquier cambio en la legislación que se hace tiene que ser aprobado en el Consejo de Ministros y obviamente él era parte del Consejo de Ministros. Pero vayamos a los hechos. En primer lugar, en el 2018 yo no era ministro de Economía, que fue durante su gobierno. Yo ya había salí en finales de junio del 2017. En segundo lugar, yo no fui en ese viaje a China que organizó en ese entonces el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo no me reuní con ninguna empresa china ni fui a ese viaje. En tercer lugar, el contratante de las obras de construcción no es el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas no contrata con ninguna empresa constructora. Es el Ministerio de Transportes el encargado de hacer esos contratos. Si él dice que se le permitió mayor financiamiento a las empresas, pues eso no es parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo único que hizo, y lo hizo la Superintendencia de Banca y Seguros, fue darle una licencia al Banco de China. Es decir, en ese entonces, dos bancos chinos tenían licencia para operar en el Perú, pero se hizo con toda la transparencia y estoy seguro que la superintendencia podrá aclarar cómo es que se le llegó a dar la licencia a ese banco. Ahora, ¿esta modificación de la norma usted la conoció en algún momento? Si no fue el MES y el MEF, y el MEF no tiene la capacidad para modificar normas de esta índole, entonces ¿quién la dio? A ver, yo no recuerdo esa norma así en específico que se le permita mayor financiamiento específicamente a las empresas chinas. Lo que sí pudo haber ocurrido es que en ese entonces la banca comercial, producto de todos los problemas de corrupción que tuvimos en ese entonces, decidió no ser tan generosa con las cartas fianzas. Y de ahí en adelante, a partir del 2018 en adelante, durante el gobierno del señor Vizcarra, pues los bancos chinos sí fueron muy activos en cartas fianzas. Pero claro, eso tiene que ver mucho con el contrato el contrato que realiza en este caso el Ministerio de Transportes con la empresa china. Ahí no tiene nada que ver el Ministerio de Economía y Finanzas y menos el señor Torne. Usted dice que no viajó con el presidente PPK en ese entonces a China y
no sabe qué se acordó o qué hubo en esos momentos, en los inicios del gobierno. Pero Vizcarra, lo que ha dicho el señor Vizcarra es que no firmaron un acuerdo, pero invitaron a empresas chinas a invertir y luego se dio la norma. ¿Esto fue así? ¿Sabe algo de esto? Mire, yo no recuerdo esa norma. En todo caso, no es el ministro, o sea, el MEF es una entidad muy rígida en el sentido de que cualquier norma tuvo que haber sido eh, hecha en borrador por el Viceministerio de Economía. Yo no recuerdo que habíamos hecho una norma específica para ayudar a las empresas chinas, aparte del tema de la licencia del banco que le mencioné, que lo hizo la superintendencia. Muy bien. La comisión ha dicho que lo va a citar. ¿Usted va a asistir? Por supuesto que voy a asistir, como he asistido cada vez que me ha citado la Fiscalía o el Congreso de la República. Encantado de aclarar, me parece que aquí el señor Vizcarra está echando culpas que no corresponden. Como digo, yo no estuve en el gobierno en ese entonces, del 2018 en adelante, y creo que la comisión investigadora pues tendrá que investigar a profundidad qué fue lo que exactamente pasó. ¿Y por qué cree que el señor Vizcarra lo haya mencionado o haya querido direccionar la responsabilidad hacia el MEF y hacia su persona? Porque en ese entonces, ¿quién era el ministro de Transportes? En la época nuestra, el señor Vizcarra, y después fue el señor Elmer Trujillo. ¿Y quién viajó a China? ¿Quién de los dos viajó a China? Yo la verdad que no recuerdo si el señor Vizcarra viajó o no viajó a China. No recuerdo. Como le digo, yo no estuve en ese viaje, no viajé y tampoco he tenido ningún contacto con ninguna empresa constructora china, ni siquiera con el banco chino. Como le Claro. digo, las licencias se hizo de manera totalmente profesionalizada en la superintendencia y la superintendencia lo puede confirmar. Se hace un análisis detallado de si es que los bancos califican con las precondiciones que tiene la superintendencia para darle licencia a un banco, ¿no? Muy bien. Ahora, Finalmente, el señor dígame. Vizcarra, el señor Vizcarra eh, me está acusando de que yo he hecho un cambio en la norma, pero en primer lugar, cualquier cambio que se haya hecho en la norma para beneficiar a empresas tuvo que haber sido aprobado por el Consejo de Ministros. Y si es un cambio que directa o indirectamente afectaba al MTC y él siendo el ministro de Transportes, pues él lo tuvo que haber visto con mucho detalle, pues afectaba directamente su cartera. No, el MEF no tiene la tradición de hacer o de beneficiar a un ministerio en específico o perjudicar a un ministerio en específico. El MEF, cuando ha hecho normas para cambiar la obra pública, que efectivamente la cambiamos, hicimos el famoso Invierte PE, que se hizo de manera totalmente transparente, y todos esos decretos legislativos fueron revisados por el Congreso de la República. Entonces, lo hicimos de manera absolutamente transparente, ¿no? Muy bien. Finalmente, señor Thorne, yo quería consultarle qué piensa usted de lo declarado por el señor Vizcarra, que ha querido de alguna forma, como lo dijimos en nuestra página web en Perú 21, lavarse las manos sin reconocer siquiera algún tipo de responsabilidad, siendo él, siendo, mejor dicho, el ministro de Transportes. ¿Por qué cree que lo está haciendo? Mire, yo no quiero especular sobre ese tema, yo lo único que quiero pedir, y creo que es lo mínimo que puede pedir uno como persona, es de que todo esto se aclare y que ojalá el Congreso llegue hasta el final de estos problemas. Si el señor Vizcarra está mintiendo nuevamente, pues entonces que se aclare qué es lo que está diciendo y que también que se aclare si es que me está tratando de difamar por un tema que le competía directamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en ese entonces era él, ¿no? Muy bien.
Muchísimas gracias, señor Thorne, por darnos parte de su tiempo para hacer los descargos que se requerían en este tema y lo que se ha revelado hoy en la Comisión Investigadora sobre las empresas chinas en la declaración del propio expresidente Martín Vizcarra. Muy amable. Gracias, gracias Maya, cuídese mucho. Igualmente, un abrazo. Era entonces Alfredo Thorne, quien ha sido ministro de Economía en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Él ha sido muy enfático, el MEF no tiene ninguna injerencia para modificar normas y si se modificó alguna norma se tuvo que ver en Consejo de Ministros y el que tuvo que tener mayor injerencia en eso fue el ministro de Transportes y Comunicaciones, que en este caso cumplía Martín Vizcarra, que afectaba directamente su cartera. Entonces es así como Alfredo Thorne desmiente las declaraciones de Martín Vizcarra. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.